Y eso no tiene otra explicación, que a mí todo lo que me ha pasado hasta el día de hoy ha sido obra y gracia de Jesús. Y fue bien bonito tener ahí. Nosotros nos congregábamos. Cada vez llegábamos, orábamos. Era algo muy lindo. Conocí a Jesús ya más directamente, en mi caso, cuando conocí a Mónica. Todos los que estaban ahí en la casa nuestra eran cristianos. Ya yo no soy Joel Domínguez, yo soy el marido de Mónica. El otro día me vieron unas viejas en el Vedado y me dijeron, Mónica Mesa. Y yo tengo que decir, hola, y el marido. Sí. No, me dijeron Mónica Mesa a mí. Ella no estaba. Me dice, Mónica Mesa. Y yo, hola. Porque estábamos deambulando por La Habana Vieja y nos dijeron que aquí había agüita fría, té, café. Vinimos para acá y aquí estamos Mónica Mesa y yo. Porque conversamos. Podcast, ¿no? ¿Cómo se dice? Podcast. Podcast, sí, porque es una palabra moderna. Podcast. Aquí estamos, conversamos. Así es que conversamos. Y así es, Abraham, como ya vimos, estamos en presencia de otro programa que promete ser uno de los mejores. Eso esperamos. Aquí en Conversamos tenemos una pareja sumamente explosiva y sobre todo muy cariñosa, no solamente entre ellos, sino con todos los que les rodean. Nosotros somos privilegiados de tenerles. Ya teníamos en mente y lo hablábamos del primer programa, que ustedes eran uno de los invitados más especiales que íbamos a tener. Así que hoy tenemos ese privilegio y contamos con la oportunidad. Para nosotros también es un privilegio. También, gracias. y una oportunidad de estar aquí conversando y que las personas puedan escuchar cosas de nuestra vida y de las de ustedes, porque también las voy a preguntar, ¿eh? Sí, la idea es conversar. ¿Y ellos son, Abraham? Ellos son Mónica Mesa y Joel Domínguez, más conocidos como mis padres adoptivos. Sí, mijito. Nosotros estamos firmando ahora en el carnet para ponerlo, que nos pongan los nombres de nosotros. Ya casi. Apréndete bien el nombre de tu padre. ¿Viste? Yo iba a decirle Yo Pedro siento, Domínguez. Joel Joyingue, iba a decir Domínguez. Aquí estamos, la verdad. No, ya esto empezó. Empezamos bien. Todavía no hemos bien. empezado. La verdad es que es un privilegio, caballero. El privilegio es nuestro. Bueno, ya Joel Domínguez, ya yo no soy Joel Domínguez, yo soy el marido de Mónica. El otro día me vieron unas viejas en el Vedado y me dijeron, Mónica Mesa. Y yo tengo que decir, hola, y el marido. Sí. No, me dijeron Mónica Mesa a mí. Ella no estaba. Me dice, Mónica Mesa. Y yo, hola. Sí es la vida. A lo que quedamos nosotros. Está cachado, está tirado por la planta. Bueno, hermanos, estamos aquí por el simple hecho de que queremos conversar con ustedes desde una perspectiva diferente, aunque vamos a hablar un poquito también de la trayectoria musical y demás, pero el punto clave es Mónica y Joel desde adentro, como hijos de Dios. Amén. Y sobre todo como amigos. Qué bien. Vamos a tener ese espacio y bueno, si nos permiten, queremos saber la edad de cada uno. No, mentira. Eso no va. Bueno, echa a perder el punto, empezamos bien, compadre. Vine repartiendo golpes por aquí y puedo terminar aquí. Vamos a montar 1, 2 y 3 y vámonos. Serio. No, yo no tengo problemas con decir mi edad, pero de todas formas, eso no es algo podemos, de todas formas, que sea importante. Es la que una aparenta. Entonces, Mónica Mesa, ¿cuándo empezaste tu trayectoria musical y dónde fue que empezaste? Yo creo que empecé en el vientre de mi mamá. Dice mi mamá que cuando ella escuchaba música, yo empezaba a moverme como loca. Pero realmente a los 3 años, yo empecé con las mononas. A ver, mi familia, toda mi familia pasó por casa de las mononas. Eran unas señoras, unas beatas, que te enseñaban educación formal, música, todo, desde pequeñita. Entonces yo iba a esa casa desde que tenía 3 años. Yo creo que ahí empezó todo. A pesar de también de que en mi casa mi padre es músico, es cantante. Mi mamá también canta, mi abuela canta, todos. Todo el mundo canta. Todo el mundo canta. No es el programa, es que es así. y siempre todos fueron de inspiración para mí. Y vivir en una casa así tan musical, siempre te crea el bichito ese que, ay, yo quiero. Qué bonito mi papá cuando se ve encima del escenario. Y ahí comienza, yo creo que comienza desde esa chispa que se enciende en tu corazón de amar a la música o que Dios pone en tu corazón. Profesionalmente yo empecé con un septeto que se llamaba Chicuelo Son,
que el director era Chicuelo, bongocero de Roberto Fá, que era bongocero de Roberto Fá. Y ¿es Fá o Faz? Faz. Roberto Faz. Y entonces a él le gustó. No, bueno, sí, profesionalmente con ellos, pero antes teníamos una orquesta que se llamaba Son de Marianao. Ah, sí, porque tú eres de Marianao toda la vida. Sí. Ustedes son de Marianao, ¿no? Los dos. No, yo no. Ah, ya. Yo se no, hace, pero no. Yo soy Marianao está yo riquísimo. soy ciudadano mundial. Marianao, todo el mundo quiere. Ser de Marianao, pero él es de Caibarien. De Caibarien, la tierra de los cangrejos. Qué bonita, me encanta, sí. Porque hay mar, bueno, en fin. Ahora hablamos un poquito de eso, pero realmente fue con Chicuelo Son donde yo firmé mi primer contrato, fui a la empresa artística, fue que me dieron mi aval como cantante profesional, fue con Chicuelo Son. Ya, entonces más De adelante. ahí, bueno, siempre trabajé con mi papá. Mi papá tenía su orquesta que se llamaba Eddie Mesa, el Leopardo de la Salsa, y así. Y siempre me invitaba, siempre cantaba con él. Es decir, esa experiencia me la llevé a Las Chicas del Sol, a Nacaona, PG, Azúcar Negra, NG La Banda. Si se me queda alguna, ¿no es? No se me queda ninguna. Creo que no. NG La Banda, que fue donde, bueno, la mayoría de las personas que hoy me siguen, me empezaron a conocer, fue donde más tiempo estuve, donde en todos los lugares aprendí muchísimo, en todos, pero bueno, ahí me nutrí muchísimo de ese maestro que es José Luis Cortés. Y ahí, bueno, conociste a muchas personas también que aportaron a tu vida profesional. Claro, muchísimo. Por donde quiera que pasé, Las Chicas del Sol fue una escuela también para mí porque fue, yo creo que profesional, bien. Mi primer trabajo profesional fue con ella. Y de Sí. todas estas orquestas, ¿cuál de ellas fue la que más aportó a tu vida profesional? Yo creo que todas. Todas. Pero yo no puedo pasar por alto el trabajar con NG La Banda, que es una orquesta sasa, y en aquellos momentos, imagínate, bajo la batuta de José Luis, que era muy Exigente. y por supuesto que te tienes que crecer, porque cuando trabajas con todos esos musicones que tienes atrás, te tienes que crecer. Y en un momento también donde yo fui la única mujer que tenía NG La Banda. Que solamente eran hombres. Claro. Pero actualmente, ¿qué estás haciendo? Que para que los que no lo saben pueda... Actualmente, bueno, estoy celebrando porque actualmente tengo en este tiempecito, el 11 de mayo, que es lo más inmediato que estamos trabajando, que estamos ahora, que estamos inmersos, es en preparar un bonito concierto el 11 de mayo. El 11 de mayo por los 15 años con mi orquesta, que ya llevamos 15 años, y los 30 años de carrera artística mío. Profesionales, gracias. Estoy muy nerviosa, tengo muchas expectativas porque quiero hacer muchas cosas lindas. Entonces, estoy viviendo momentos muy bonitos. Yo creo que de madurez también, porque la edad te va llevando a eso. Trabajando mucho. Tenemos un disco también es el disco que estamos preparando, último o penúltimo, no me gusta nunca decir último, que se va a llamar La Casa por la Ventana. Hay muchos géneros en el disco. Vamos a desenfadarnos sin miedo. Si hay que hacer un bolero fusionado con rock and roll, lo hacemos. O sea, cualquier cosa es permitida cuando uno hace las cosas con swing, con amor. Pues eso es lo que queremos. Por eso La Casa por la Ventana. No es por presumir de que Claro. es un sentido musical y de sentimiento. Joel, y más allá de Mónica, la esposa, ahora vamos a hablar de Mónica, la artista que tú representas y que tú diriges, ¿no? Entonces, ¿cómo es ella en el trabajo profesional? Es disciplinada. ¿Cómo es ella en su... Bueno. Siendo tú tan exigente, ¿no? Porque... Nosotros tenemos una combinación de hace muchos años, desde que empezamos a trabajar, donde yo respeto mucho sus gustos, respeto mucho su parecer, pero a la vez también yo tengo una disciplina de hace muchos años, desde niño, que la fui adquiriendo con los años y viví mucho tiempo en Europa. Sabes que eso también te hace
cambiar un poco la mentalidad. En este caso, yo he intentado, creo que se ha logrado, que trabajemos lo más certeramente posible en cuanto a economizar los tiempos, no perder el tiempo. Eso es algo que todavía me cuesta trabajo a veces con ella, porque Mónica vive en un mundo muy de, ¿cómo decirte? Ella es la artista esta que, gracias a Dios, no tiene una ambición en su vida, por decirlo de alguna manera. Ella no es una gente ambiciosa para nada, ni es una gente preocupada de que tengo que cantar allá porque si no hago esto, no. Entonces yo soy como ese motor que la está pinchando siempre, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Tú las retas, ¿no? Sí, es como un reto y a veces me pongo duro también, porque si tú la dejas, ella graba un disco hoy y el otro graba dentro de 3 años. No porque no quiera, sino porque... Puede decir la frase que yo vivo en sus qué tiempos planeta. son distintos. Yo le digo que ella vive en el tiempo de Júpiter. Yo se lo digo siempre. No por malo, porque su órbita es más lenta. grande. La mía es quizás más, yo estoy más acostumbrado al fuego. También yo soy un músico que vengo de un pueblito, de una provincia, donde quizás yo tuve que agenciármela de otra manera. Pasé más trabajo, venía para llegar a estar en un lugar importante de la música. Tenía que comerme un león marcha atrás, como dice el dicho. Entonces, quizás por eso yo valoro tanto cada segundo, cada tiempo. Y yo soy un poco esa otra parte. La contraparte. Esa otra parte que es la que le dice, no, pero tenemos que hacer esto ya. ¿Pero por qué ahora? Sí, vamos a hacerlo ahora, porque ahora cuando hay que hacerlo. Entonces ella, siempre con respeto, porque gracias a Dios, nunca nos hemos faltado respeto en la música. A veces... Por supuesto, tenemos nuestras diferencias, sí, pero generalmente, gracias a Dios, siempre llegamos a un entendimiento con respeto. Nunca con falta de respeto y con amor sobre todo. Entonces, eso es bien complicado, porque cuando tú tienes una pareja con la que tú trabajas, muchas veces se sobrepasan esos límites. Y nosotros hemos tratado de preservar, y creo que lo hemos logrado lo más posible, esa parte de productor-artista se siga manteniendo, aunque somos pareja. Yo soy un músico que empecé en casas de cultura. Sí. En Cuba... ¿Calvaría en qué provincia es? Calvaría en Villa Clara. Para los amigos Villa Clara. Calvaría está al norte de Cuba, o sea, de la provincia de Villa Clara, en la costa norte. No están los Cayos. Están los Cayos. Sí, y yo nací ahí, empecé con 8 años en la Casa de la Cultura, Manuel Corona, que todavía se llama así, de Caibarien. ¿Existe todavía? Existe todavía. A ver, hay que explicar que en el tiempo que hace poquito, pero bueno, donde nosotros éramos niños, el movimiento de Casa de Cultura era bien fuerte, tenía muy buenos maestros, porque yo también soy de Casa de Cultura, y hoy por hoy hay muchos grandes músicos que salieron de ahí, de las Casas de Cultura. Después se fue perdiendo eso. Sí, había una escuela de instructores de arte en toda Cuba, muy fuerte, y donde los maestros eran grandes músicos, o sea, había un movimiento diferente. Y realmente yo empecé a trabajar por un accidente en la música, porque yo, un músico que se llama Feliberto Hernández, que vive en Caibarien todavía, ahora es maestro de música de la Casa de la Cultura, vinieron buscando un músico para tocar en el Hotel Rancho Luna, en un grupo que había ahí fijo, que era de Santa Clara, para tocar en el Hotel Rancho Luna. Y vinieron buscando a mi profesor de música. Y mi profesor de música no quiso irse. Tenía sus razones, él no quiso. Y antes que este músico se fuera, yo lo llamé y le dije, estaba buscando un pianista. Yo en mi vida había dado una clase de piano, pero yo había estudiado piano mucho por mi cuenta. Autodidacta. Me faltaba, y me falta siempre, me falta mucho, porque yo no estudié en escuela piano nunca, pero bueno, yo me sentaba todos los días al piano horas y horas y horas, y mirando a mi profesor y mirando a aquel y tocando. Y yo dije al muchacho, ¿y yo no puedo ir a tocar para allá, para el grupo? Así como vi que mi profesor no quería ir, yo tenía 14 años. Y me dice el muchacho, ¿y tú tocas piano? Digo, sí. Vamos. Y nos fuimos para Rancho Luna. Llegué al hotel, me probé en el grupo ese. Eso es un loco. Me dejaron ahí, me dejaron en el grupo, que fue mi primer salario y mi primera dieta, cuando aquello, que 100 pesos un dineral. Imagínate, llego yo y me dan, eran 100 y pico pesos de salario cuando aquello mensual, que con eso te sobraba para vivir en Cuba, te sobraba. Y de momento me dan hospedado en el Hotel Rancho Luna, yo con 14 años, 100 y pico pesos, y el tipo viene y me dice, mira, y hace así, 1, 2, 3, 4, y me da 500 y pico pesos más, casi 600. Digo, ¿y esto qué es?
Dice, no, esa es la dieta del mes. Wow. Imagínate que la mesa buffet del Hotel Rancho Luna costaba 8 pesos cubanos, que era lo más caro. Entonces... Era millonario. No, a mí me sobraba el dinero. Bueno, yo después empecé a rodar por muchas orquestas ahí en Villa Clara. Trabajé con la orquesta Somos Jóvenes, que era una orquesta buenísima de Villa Clara. Una super orquesta. Me fui de viaje a Italia con un grupo que se armó aquí en La Habana, que me llamaron así de rampán, que dirigía Jorge Leliebre, que hoy es flautista de los Bambán. Era un grupo ensamble, un grupo de Latin Jazz y de tocando bajo ya. Y de música... Porque también tocas bajo. No, yo soy Realmente bajista. él es bajista. Ajá. Yo realmente mi instrumento es el bajo. O sea, entonces yo empecé tocando con ese grupo, me fui a Italia, regresé de Italia, me quedé sin trabajo, me fui a Santa Clara, la orquesta Aliamén, que era la orquesta más importante de la provincia de Villa Clara, me entero que estaban buscando un tecladista. Y voy a casa del director, yo siempre fui muy fresco, fui a casa del dueño de la orquesta en ese momento, Pastor Quesada, que es un gran amigo, que está en Santa Clara, todavía, maestro de violín de los mejores que tiene Cuba, y mi amigo personal. Pastor me dice, voy a su casa y le digo, yo soy el tecladista que a usted le hace falta. Qué fresco. Se lo dije a él y Asisto Llorente, el indio, cantante, que en paz descanse. Y después me hice director musical de la orquesta Liamén. Y estando allí, fue Paulo F.G., en paz descanse, a Santa Clara y me trajo para su orquesta aquí en La Habana. Él estaba buscando un bajista y un gran amigo me recomendó, que es el Pez, el baterista. Le dijo que... Yo sé. Yo sé el bajista. Yo tengo él. El bajista que te hace falta a ti, yo se lo tengo, pero está en Santa Clara. En España estuve 10 años, casi 10 años. Allá trabajé con muchísimos artistas de muchos países. Todavía no se habían casado ustedes. No, ni nos todavía. conocíamos. A ver. Bueno, nos conocíamos de coincidir pero Sí, no... Sí, de la farándula. Claro. Después en España viví mucho tiempo, tuve la oportunidad de trabajar con muchos artistas de Colombia, con la gente, ex integrantes del grupo Nietzsche y Guayacán, se hizo un Todos Estrellas de Colombia. Y bueno, yo trabajé con esos músicos, yo no era colombiano, pero bueno, me llamaron y trabajé con ellos. Y con muchos artistas de Puerto Rico, David Pavón, Luisito Carrión, Cano Estremera, un montón de artistas que han sido muy populares de Puerto Rico, de Colombia, de todos estos países latinos. Y bueno, ahí hice muchas giras, hasta que conocí a Mónica y... No, imagínate, la gente decía que yo estaba loco porque dejé España y vine para La Habana. Entonces, después de estar 10 años. ¿Qué tú crees eso, Mónica? Entonces... ¿Fue una locura? cuéntenos. ¿Fue una locura o Una no fue locura muy cuerda. Realmente yo venía mucho a Cuba a grabar. Y en una de esas veces que vine a producirle un disco a Arleni, que fue el primer disco que Arleni hizo en solitario después que se fue de NG la banda. Bello disco. O sea, ¿estaba en NG todavía o ya se había ido? No recuerdo. Estábamos en NG. Arleni en ese momento. Arleni. Yo creo que, no recuerdo si se había ido, estaba todavía en No, NG. todavía. Yo creo que todavía estaba en NG. Todavía. Entonces me propusieron hacerle la producción de un disco. Yo vine, estuve aquí como 3 meses. Grabaron muchos músicos con nosotros allí. Y bueno, Mónica fue invitada Yo hice para las hacer voces las voces del disco, hacer parte de los coros, ¿no? Del disco. Ujú. Y allí nos conocimos, pero nada del otro mundo. O sea, nos A ver, conocimos. nosotros nos conocíamos porque yo sé quién era él y él sabía quién era yo. Pero nunca fuimos amigos. No, realmente porque no tuvimos la No oportunidad. tuvimos, no. No se dio. Pero ese día yo fui y hice las voces. Después de eso yo me volví a ir a España otra vez, seguí en lo mío. Un día vengo a Cuba de nuevo y me llama Mónica a la casa. Buena, maestro. ¿A la casa? Sí, Wow. a donde yo vivía aquí. Maestro, buena. ¿Usted cree que pudiéramos vernos? Yo quiero hablar una cosa de trabajo con usted. Digo, bueno, Trabajo, sí, claro. señores, de verdad, trabajo. Me recuerdo que fue en La Arcada, en el ICRT. Yo tenía un programa de televisión. Mónica tenía un programa y dice, yo voy a estar en el ICR, si quieres nos vemos ahí en La Arcada. Voy a La Arcada. Y ella me dice, mire, yo tengo una propuesta de hacer un disco con un italiano que era el que iba a patrocinar el disco. Bueno, ella me propone hacer el disco. Ujú. El tiempo pasó, yo me volví a ir a Europa, no se hizo ningún disco por X razones. Y después de un tiempo nos volvimos a reencontrar En la gira. en uno de los festivales más grandes que se hacía en Roma, que era el Festival Fiesta, Fiesta. Festival Latino. En Campanelle. Donde todos los días, imagínate que es un festival durante 2 meses,
se hacían conciertos todos los días de estrellas de la música latina del mundo entero. Un día era Juan Luis Guerra, al otro día los Bambán, al otro día era así todos los días, Oscar de León, al otro día NG, al otro día no sé qué, y nos encontramos en este festival que yo estaba con Manolín y Mónica estaba con NG. Y ahí volvimos a hablar del tema. Yo fui el que toqué el tema. Mónica, por fin, ¿qué quedó el disco aquel? No, es que el disco no... El disco sí, lo que pasa Entonces, es que el hombre... había un gran amigo, en común que tenemos, Stefano Liberatori, que es otro italiano, que iba a los conciertos y siempre decía, Mónica, aplaudía mucho y a mí maestro. Y yo digo, Mónica, ¿por qué no hablamos con Stefano? A ver si él nos Actualmente acepta. tiene relaciones Sí, con es ustedes. nuestro amigo, es nuestro hermano, nuestro nuestra excelente, familia. es un hermano. Entonces, Stefano... ¿Es el que va a la casa? Hablamos, sí. Hablamos con Stefano. Stefano, ¿usted cree que usted pueda ayudarnos a patrocinar esto? Stefano rápidamente dijo, sí. O sea, de esa gente así desinteresada que te ayuda a cambio de nada. O sea, sí, y nos patrocinó el primer disco. Al momento. Hicimos un disco, yo vine a La Habana, estuvimos grabamos el primer disco de Mónica, al fin. Vamos a hablar un poquito de algo bien bonito, que es cómo conocieron a Jesús. O sea, yo lo conocí hace mucho. Lo que pasa es que no sabía que lo conocía. A veces, cosas que pasan que tú te quedas, tú dices, ¿por qué? Y después con el tiempo, con la madurez, con los años, tú te das cuenta, esto era por esto. O sea, yo creo que yo siempre tuve en mi corazón a Jesús, pero no, como nunca tuve una guía, porque mi vida desde muy jovencito siempre fue la locura de buscar para tocar. Me pasaban cosas muy lindas y yo decía que era la casualidad. Y eso no tiene otra explicación, que a mí todo lo que me ha pasado hasta el día de hoy ha sido obra y gracia de Jesús. Ay. Todo eso, como fueron a buscar a Santa Clara, que el otro vino para aquí. O sea, a mí me pasaban cosas que decía, esto es inexplicable. Y hoy yo sé que es explicable. Lo que pasa es que yo no decía, yo creo que de cierta manera siempre agradecí, pero no sabía cómo. Conocí a Jesús ya más directamente, en mi caso, cuando conocí a Mónica. Porque Mónica fue una bendición en mi vida muy grande. Tú no conocías a Jesús, pero Jesús sí te conocía. Sí, claro. Jesús nos conoce a todos. A todos. Y él sabía que yo tenía, que en mi corazón yo estaba dispuesto a ayudar. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, siempre me ha gustado ayudar a otros músicos, siempre me ha gustado hacer el bien, nunca hacer mal. Y esos son comportamientos de un cristiano. No, eso solamente es tener a Jesús en tu corazón. Pero yo lo que ya te digo, como no tuve la oportunidad de... Y tenerlo te ayuda también a ser mejor persona. Lo que pasa es que también, como yo pienso con los años a veces, sobre todo cuando tú no tienes personas cercanas que te guíen, personas que estén a tu lado, que te pueden decir, yo siempre me crié solo. Para aquí, para allá, corriendo, porque muy jovencito me fui de mi casa para eso, para poder salir adelante en la música. Pero bueno, conocí a Mónica, pasó un tiempo, nos conocimos mejor, nosotros comenzamos trabajando, no nos hicimos novios desde el principio, no es que nos hicimos novios y después trabajamos, no, comenzamos trabajando, después surgió el amor con el tiempo, después nos casamos y se nos empezaron a acercar personas que nosotros no sabíamos por qué y cosas que nos pasaron. Yo tuve una enfermedad bastante delicada que pensábamos que era el fin. Y unos hermanos oraron por nosotros en una iglesia, en la liga. Fuimos a la liga y declararon sobre mí sanidad y le pedimos y empezamos a orar y aquello se detuvo. Comenzamos a ir bastante a la iglesia, comenzamos a acercarnos. A conocer, porque no conocíamos, estábamos perdidos. A conocer de verdad. Sí. Y bueno, Mónica también me ayudó mucho en eso, porque Mónica, yo creo que ella ha sido cristiana siempre, lo que pasa es que no lo sabía. Para mí que no lo sabía. También porque Mónica, su manera de ella hacer, que es algo que a mí también me ha enseñado mucho. Yo he aprendido a ser mejor persona gracias a ella. No porque yo fuera mala persona, nunca, sino porque la bondad que ella tiene en su corazón es algo de admirar. Y yo creo que eso es una cosa que me enamoró más todavía. Sí, ella siempre le busca la parte buena a lo malo. Y yo no, yo ahora lo hago más. Antes, yo era más tajante, ¿no? Decía, no, pero este me hizo esto. Y ella decía, sí, pero perdónalo, porque él te hizo esto, pero... Y yo decía, pero ¿cómo puede? ¿Cómo puede tener esa sangre? Y no, ella estaba clara, yo era el que estaba mal. Entonces yo creo que tantas cosas se nos fueron acercando amigos,
conocimos a mucha gente buena que nos ayudó mucho, a Yoniel y a Dainela, al pastor Alió, conocimos a Ibe Cepeda, a mucha gente con la que tuvimos la oportunidad de conversar, de aprender. Fue algo lindo porque nos empezaron a rodear. Así. Fue progresivamente. Todos eran cristianos en la casa. Un día estábamos sentados en la casa y nos dimos cuenta que, estábamos en la pandemia también, ¿verdad? ¿No, Sí. Haciendo un disco y todos los que estaban ahí en la casa nuestra eran cristianos. Un disco cristiano, Cuba te canta. No. No. Con la que Nivel, estábamos mío. hicimos 2 discos en la pandemia. Sí. El disco de Mónica, un disco de Mónica que se llama, fue el que hicimos? La Suerte es Loca, ¿fue? La suerte es loca. La Suerte es Loca. Y hicimos también el disco de Ibe, ¿cómo se llama el disco de Ibe? La Rosa de Jericó. La Rosa de Jericó. Que fue nominada a Cuba Disco. Ganó Premio Cuba Disco. Hicimos esos 2 discos en medio de la pandemia, en pleno año 2020. Hicimos los 2 discos y bueno, también se nos empezaron se fueron acercando más hermanos. Qué historia más linda, ¿no? Y Es bien lindo porque no solamente se acercaron, también hubo personas que se alejaron. Sí, sí. Que fue siempre para bien. Y fue bien bonito tener ahí. Nosotros nos congregábamos. Cada vez llegábamos, orábamos. Era algo muy lindo. ¿Sabes? Que sucedía cada día y que Dios nos estaba hablando, pero desde antes. Desde mucho antes ya. Hay algo, ¿sabes? Que hay algo que me llamó la atención del primer programa que tuvimos. Y fue cuando yo le hice la pregunta a Abraham de quiénes de las personas que teníamos invitadas en el programa era una de las que más podía impactar su vida. Él no lo pensó 2 veces y los mencionó a ustedes como... Sí. Yo lo vi. Yo iba maquillada, yo lo vi y me emocioné. Y no podía, Sí, nos lo vi y emocionamos los Mira, dos. me emociona ahora también. Nos emocionamos mucho. Yo soy fácil de lágrimas, yo soy de lágrimas fácil, sí. Van a ser emocionados. No, yo me emocioné de verdad porque, a ver, Abraham es una persona que yo conocí en toda esta vorágine del tema de cuando empezamos a hacerlo del concurso, porque yo realmente no le conocía, el concurso Tu Voz Adora. Y yo vi una madurez en él que es digna de admirar también. En un músico tan joven, Sí. con un gusto particular, con una madurez que no es normal en esa edad. Entonces, yo soy muy observador, pero... o sea, Me lo comentaba. soy observador, pero soy respetuoso. No teníamos tampoco esa confianza. Entonces, yo lo vi a veces, este muchacho es tan serio, sí, porque él está... sí, está serio, sí, pero después veía que cada Era criterio que daba era muy maduro, era muy profesional, ¿sabes? Y entonces le cogimos cariño, porque uno va viendo las cosas, ¿no? De la persona. También en su juventud yo me identifiqué con él también, de cierta manera. Decía, cuando yo tenía su edad, pues yo no tenía esa madurez. Aunque yo siempre fui muy... disciplinado. Musicalmente sí, pero personalmente quizás era un poco más... desenfadado. Más light. Sí, musicalmente sí, porque yo empecé muy jovencito, como te decía, yo dirigiendo el Aldiamén con 21 años, imagínate tú, donde habían unos monstruos de músicos ahí. Pero ya te digo, conocerlo a él fue... Y que él dijera eso y verlo, que yo no lo esperaba, Tampoco. pues para nosotros fue una alegría y una satisfacción. Y es que aprovechando que están acá y me uno también a su criterio, es que en tan poco tiempo, y creo que eso fue lo que más le impactó y lo que más nos ha impactado a todos los que de alguna manera estamos cerca de ustedes, es que en tan poco tiempo pudiéramos hacer feeling cada uno. Y como personas con ese estándar de profesionalismo, ¿sabes? Quizás hasta de reconocimiento social y demás, pueden ser tan accesibles. Que es la parte que a veces choca, ¿no? Porque uno estaba acostumbrado a que mientras más alto estás en los estándares sociales, más inaccesible le haces. Sí, pero eso pasa porque hay muchas personas falsas en el mundo, en el medio de nosotros. Pero bueno, en este ¿sabes? caso, que como es lo común y es lo que se repite. No, y también es lo que uno inconscientemente espera. Exacto. Entonces, cuando conoce Claro, gente famosa, claro. uno va con Porque es que hay de todo. Hay gente famosa muy linda Es que hay de también. todo. Hay gente famosa, muy bellas personas. no solo por el corazón. hecho de ser gente famosa, ¿no? Sino incluso porque aunque no sabía cuánto tiempo llevaban de convertidos, sí sabía que no llevaban muchos años, ¿no? Y eso también me impactó.
ven... No llevamos ni un año bautizado todavía, creo. Yo se lo decía a Abraham, Sí. yo veo a Jesús en ustedes. Y eso es algo bonito que cuesta muchas veces hasta verlo en gente que lleva muchos años en el Evangelio y no muestran a Jesús. Cuando vemos personas como ustedes que son así y además tienen a Jesús, entonces como que complementan el principio de la humildad y que la humildad no es sentirse menos que nadie, es simplemente ser accesible, ser natural, ser cariñoso No. o simplemente ser, es la palabra ser, porque Claro. hemos visto muchas facetas de Joel y Mónica en tan poco tiempo. Y todas esas facetas, desde el humor, la diversión, la exigencia, el enojo, y todas han girado sobre el mismo principio, el respeto, la prudencia, el amor. Y eso son cosas que son dignas de admirar. Y yo creo que eso viene no por lo que crees, sino por lo que practicas y por lo que tú asumes en tu vida a partir de lo que crees. Bueno, quiero hacerle una preguntita. Ustedes ya que son muy musicales, ¿qué canción los definiría a ustedes como pareja? Si tuvieran que elegir una. Como pareja. Tú. Hay un tema que me escribió que se llama Tú. Yo te iba a decir la misma, coincidentemente. Estoy así. Y está grabado, se puede escuchar así. Claro. ¿O no? El tema se puede en internet, se llama Tú. Está en el segundo. Dice, o en el- siento que tu amor como el viento va volando perdido, buscando tu mirada. Siento algo tan grande por dentro que me quita hasta el aliento. Cuánto tú me faltas. Tengo tanto amor para darte, tanto que regalarte guardado aquí en mi alma. Pienso en ti, niña, como te pienso, y cada día me convenzo de amarte hasta la nada. Si supieras comprender cuánto te quiero, al fin sabías que me muero por acariciar tus labios y decirte bajito al oído cuánto te amo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque eres tú, aquello que buscaba en mis mañanas, tú. ¿Quién compuso Eres mi jardín, mi todo y nada, tú. Y solamente tú. Eres mi amor, mi vida y eres mi esperanza, porque eres tú. Y aunque lo sabes, no te lo imaginas, tú. La que me hace sentir orgullo, vida mía, tú. Y solamente tú. Más nadie, solo tú. Eres dueña de mi vida. Lindo. Tengo que buscarlo. ¿Quién la esa es compuso? cosa. Tú. Yo. ¿La compusiste tú? Tú, no yo. Otra pregunta, ya que están romanticones. ¿Qué es lo más lindo que ha hecho Joel por Mónica y Mónica por Joel? Bueno, lo más lindo que ha hecho Mónica por mí es salvarme de las tinieblas. Wow. Devolver la luz a mi vida. Gracias, mi amor. Yo creo que los dos hemos sido salvados, ¿no? Yo creo que ha sido algo bendito. Para mí es una bendición que Dios ha puesto en mi vida. A este señorito, es un antes y un después. Es un antes y un después, como que él esté en mi vida. De hecho, mi familia lo dice, mi padre dice que lo ama, mi madre también. Y que él ha sido una bendición no solamente en mi vida, sino en toda nuestra familia. Lo más lindo que él ha hecho, yo creo que ha sido todo. Porque desde un inicio él siempre me estaba demostrando que se podía, que podíamos tener una relación bien linda y él me conquistó. Tuvo que conquistarme, fue bastante tiempo, pero me conquistó con flores, con canciones, son tantas cosas lindas, que yo creo que es el todo. Yo creo que lo más lindo que él ha hecho es conquistarme. Es decir, entregarme ese amor tan lindo que conocí, ¿sabes? Con él y por él. No, espérate, no voy a decir que me puse rojo, por eso vine vestido rojo. ¿Y qué es lo más lindo que han vivido como pareja? Lo más lindo es como he vivido muchas cosas.
yo creo que cada día es lo más lindo que hemos vivido como pareja. Ay, no, Cada amanecer. boda, el bautizo. Han sido muchas cosas lindas. Si te digo una, yo creo que cada amanecer, cada mañana, cada madrugada, cada noche, es lo más lindo que hemos vivido. Porque cada etapa tiene son muchas cosas diferentes. Y decir una, me parece que nos quedaríamos cortos siempre. Porque yo creo que nuestra relación ha ido creciendo a través de los años y se va ganando en confianza, en madurez. El amor se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces, decir un momento en concreto creo que sería injusto. Sí. Porque cada día tiene su sorpresa nueva. Conocer a Cristo ha sido bien bonito. En los dos juntos estemos caminando, la verdad, ¿no? Ha sido uno de los momentos, yo creo, también grandes. Ver cada día crecer a nuestro niño. Compartir en familia. A nosotros nos gusta mucho estar en familia. Sí, lo más lindo. O sea, lo que más me... Nosotros disfrutamos mucho estar con la familia. Ya sea con la de ella, con la mía, las dos familias. Digo la de ella y la mía, antes de nosotros ser pareja, ¿no? La boda también. Porque hoy por hoy, la de ella es la mía y la mía es la de ella. O sea, compartir con la familia. Te digo, yo creo que cada momento de la vida va teniendo su propia alegría, su propio misterio. Entonces, decir un día es complicado. Es bonito, es bonito. Tratamos cada día que sea lindo. Y ponerle esa chispa. Eso bien, qué bien. Claro. ¿Qué tiempo llevan de casados ya? Muchos años. Yo Ya no hemos pedido ya, no, mucho tiempo, porque el tiempo pasa, el tiempo va pasando. ¿Te parece mucho? Nosotros llegamos casados, nos casamos en el año 2012. Son una vida de años, son un montón de años. Son como 20, son 13 años. no, 2013. sí, 13 años. 13 Vamos para 14 ahorita ya. 13. O sea, es tiempo, ¿no? Porque ayer me decía, ¿cuánto lleva casado? 3 años. No, ya pasamos de los 10 hace rato ya. Sí. Yo creo que siempre fue o sea, yo siempre tuve claro cuando me casé con ella que yo quería casarme con ella para toda la vida, para el resto de mi vida. Pero cada vez que pasa un año más, uno se va dando cuenta que el tiempo va pasando. Pues a veces yo pienso que fue ayer. A mí me parece que yo me casé con ella ayer. Y fue en el 2012, han pasado unos cuantos años. Han pasado unos cuantos años. Sí, claro. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de pareja, yo tengo aquí una tarjetita que quiero compartir con ustedes. Ustedes simplemente van a escribir abajo Sí. una para ti y una para ti. Yo les voy a hacer una pregunta, escriban a partir de aquí. Estas son las respuestas de Dorita y su esposo, así que es... Para fijarse. No. Nada más tienes que contestar lo que yo les voy a preguntar. Y le voy a hacer la misma pregunta a los dos. Y ustedes tienen que contestar. Sin fijarse. Sin fijarse. Tienen que contestar. ¿Y cuál es el kit de la cosa? Que las respuestas coincidan. Ok. Los invitados anteriores coincidieron en las 5 preguntas. Ay, qué bien. Qué lindo, ¿eh? Ahora ahí vamos a ver qué tan acertados son ustedes el uno con el otro. Ok, ¿están listos? Sí. Ok, vamos allá. Voy con la primera. ¿Cuál es la serie o película favorita de tu pareja? Espérate, a ver cómo se llama. ¿Cómo cuento? Sí, yo sé cuál es. No me digas. Tranquila, yo sé. Pero a ver, tú sigue lo tuyo. Estoy acordándome yo el nombre, porque yo para el inglés soy un poco surdo. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Ya lo pusiste? Están pensando. Están pensando. Él sabe cuál es mi película. Yo sé, pero estoy buscando cómo se llama. Nunca me ha dicho cuál es la suya. Pero bueno, tú... La que tú creas. La que tú creas. Él le gusta... No hables. Me dicen. Dale. ¿Cuál es el momento más divertido que han compartido juntos? Más divertido. Me la pusiste en China. El más divertido de todos. No sabes que Es que imagínate tú, nos divertimos siempre. 2 personas tan divertidas. Todo el tiempo se están divirtiendo.
Un momento de... Divertido. Divertido es una cosa y que la hayamos pasado súper. Esa, que la hayan pasado súper. Esa. Y porque la palabra divertido es muy... Que la hayan pasado muy súper, muy súper, muy súper. ¿Cuál es el hobby de tu pareja? El hobby de mi pareja. Ujú. Ya, ¿qué más? ¿Ya tan rápido? Sí, ya. Oh. ¿Cuál es el plato favorito de tu pareja? El plato favorito de mi pareja. Ujú. Tiene unos cuantos. Pero uno de ellos es el plato favorito de mi pareja. Imagínate tú. Bueno, si tienes unos cuantos, pues es más fácil, porque tiene unos... Voy a poner unos cuantos. No, no. Ujú. No, porque tiene unos cuantos. Ya. ¿Cuál fue el lugar donde se conocieron? Esa es la más fácil de todas. A ver, vamos. Conocimos. ¿Dónde se conocieron? Conocimos, sí. Porque Ya, ¿dónde se conocieron? ¿Dónde se conocieron? ¿Nos conocimos? Hey. ¿Eh? Bueno, es que, imagínate tú, nosotros nos conocimos, sí, nos hemos conocido muchas veces. Pero sí, Pero bueno, pero yo voy a poner, quizás el lugar donde más compartieron. Ya, está bien, ya. Sigue, ¿qué más? Ya, son 5. Ya, yo respondí ya. Ya respondiste. A ver, vamos a ver. Rápidamente. Ok. Vamos a ver. Vamos allá. Ustedes van a contestar. Yo voy a hacer la pregunta de nuevo. Pregúntate la de ella, ¿no? Estamos así. sí, yo te voy a decir. Sí. Yo te voy a decir. Ok. Sí. ¿Cuál es la película o serie favorita de tu pareja? Las Dream Girls. La Swinger, esa es. Puse la de las cantantes americanas. La de las cantantes americanas. ¿Lo sabes? Claro. ¿Las qué? ¿Cómo se dice? Las Dream Girls. Yo no me acordaba el ¿Y nombre. cómo se dice? yo. ¿Cómo se menciona? Sueño que me dejó. Dreamer. Las chicas Dream Girls. ahora. Sí. Dígalo, maestro, usted sí lo puede decir. Las chicas Dream En inglés, ¿cómo dice? Dream. Dream Girl. Oh, ¿Viste? ahí sí. ¿Y qué dijo? ¿Y en este caso cuál es la tuya? Tengo que preguntar, ¿Cuál es la tuya? ¿La película mía? No, a mí me gustan películas de aviones. Y dime una película ahí. ¿Qué puso ahí? De aviación. ¡Oh! Ahí sí. Había ahí una... vamos a ir. Titanic es otra. Ahora estamos viendo por qué tu foto de perfil en WhatsApp. ¿Viste? Yo soy un piloto frustrado. ¿Verdad? Sí, me encanta. Entonces, voy allá. ¿Cuál es El momento más divertido. el momento más divertido? Vamos a ponerle más... Más Estamos súper. en donde la han pasado súper bien. Bueno, un día que nos íbamos para Varadero fue un momento que me encanta. No me acordé de ese momento, de verdad, tienes razón. Y Tienes razón. Joel es una persona que le gusta improvisar mucho. Y nos fuimos para una lancha en un lugar y nos pasamos por todo. Manejamos nosotros la lancha, estaba mi papá, Honey, mi niño. Yo no puse ese lugar porque no me acordé. ¿No te acuerdas? Es que son tantos. No, Yo puse- realmente. Pero ese lugar estuvo muy bueno. Pero bueno, es que tantos lugares. Pero coinciden que la pasaron genial. Sí. Y Ese momento fue bonito. Yo lo guardo. allí, ¿qué dice allí? Aquí dice, es que este es de El de Mónica de la lancha. Yo puse en la boda. Porque también en la boda pasamos súper. Pero bueno, son tantos momentos, imagínate. Ahora, ¿cuál es el hobby de Joel? Este es el tuyo. ¿Cuál es el hobby de Mónica Mesa? El mío. El hobby tuyo. Aquí, No, el de Mónica Mesa. Me gusta ver novelas. Anda, muy bien. Muy bien. Sí. Ver televisión, está muy bien. Series. Y yo creo que esto no es un hobby. ahora no lo digas. ¿Cuál es el hobby tuyo? El hobby mío. Hacer música, yo creo. ¿Qué pusiste ahí? Exactamente. No, pues se conocen, tanto, ¿sabes? Eso es mi profesión, pero también es mi hobby. Muy bien. El plato preferido de Mónica Mesa. A mí me gusta el sushi. Mm, Me encanta el sushi. Me gustan las pastas también, mucho. Bueno, aquí dice sushi. El helado de chocolate. Esas son Pero bueno, el plato preferido pusiste el sushi como primero. Plato. El sushi. Comida. La comida. Sushi. Platos. Dijiste sushi. Y aquí dice sushi también. Sigue. ¿Y el plato preferido de Joel Domínguez? Plato mío preferido. Yo ni me acuerdo ya. Plato preferido mío. Ya, me pusiste en chino. Plato preferido. Ya no me acuerdo cuál es mi plato preferido.
No, dile uno. No me acuerdo. Dime uno, ¿cuál es el que más te gusta? Dile que... Me gusta, yo soy más tradicional, me gusta más la comida cubana. ¡Anda! Está claro. Ella puso, aquí creo que le faltaron ingredientes. Sí. Puso yuca y frijoles. Sí, comida que la carne pues. Comida cubana, yo soy más tradicional. Sí. Bueno, ¿y el lugar donde se conocieron? En Verona. Corona. ¡Anda! De la tierra de Romeo y Julieta. Sí, se conocen. De 5, 4 y medio. Bueno, está bien. 4 y medio por la boda. Por la boda que pero yo te dije que habíamos tenido muchos momentos divertidos. No, pero... Que hemos tenido muchos momentos divertidos y es difícil decir uno. Entonces, preguntas finales ya casi terminando. Hemos pasado un tiempo y no quisiéramos terminar. Porque todavía sabemos que... Me lo ha pasado de maravilla. Me alegro. Voy a dar unas preguntas finales que siempre son muy importantes y siempre aportan. Me gusta saber un poquito más. Joel Domínguez, como productor, ¿qué artista internacional quisieras tener en tu estudio y hacerle un disco? A mí me gustaría trabajar con Alejandro Sanz. Me gustaría mucho. Estuviste cerquita. Estuve cerca, pero no trabajé. Me gustaría trabajar con Alejandro Sanz, me gustaría trabajar... Es que hay muchos artistas buenos en el mundo. Con alguna artista americana de esta, cantante de esta, de la que le gusta mucho a Mónica también. Jennifer Cox. Sí, que hay mucho... es un animal. Buenísima. Me encanta. Que participa en la película mía preferida. ¿Ya? Sí, ella es una de las cantantes de esa película. De los protagonistas. Ya sé qué película es entonces. Ya. Me gusta, no sé, son mucha gente, pero creo que esos dos serían de los que más Está muy bien. me llama la atención. Alejandro, porque es un gran compositor y un cantante que canta desde el corazón, desde el alma. Su sentimiento. Y porque tenemos, yo creo que mucho que ver en el tema de lo justo. Me gustaría mucho, pero bueno, me siento feliz como estoy. Tampoco es una cosa que me quita el sueño, ¿no? Eso Dios sabrá si puede ser o no. Y Mónica Mesa, ¿con quién te gustaría hacer un dúo en cuanto a música cristiana? ¿Con quién quisieras tener un dueto? Me gusta Tales. ¿Claro, dueto? Sí, a Mónica me encanta. A mí también me gusta mucho. Lo sigo, me gusta, sí, me gustaría hacer con él algo. Qué bien. ¿Cómo no? Qué bien. Bueno, ya les puse la parada un poquito alta. Alejandro Sanz cantando canciones cristianas y tal, dueto. ¿Te imaginas? Tengo un tema grabado con una también artista internacional, un tema cristiano, que es Adalgisa Pantaleón, que era la cantante de la 440 de Así como no. Guerra. Como no, sí. Tema que él escuchó también, Juan Luis Guerra escuchó, que se llama Amor con Amor se paga. Y ella es una cristiana espectacular también. Y muy buena artista. Muy buena artista y muy reconocida. Y amiga de nosotros, personal. Y la amamos mucho. Nos dice a nosotros, sus hijos, como mismo le decimos nosotros ahora, a ella le dice mi hija, a mí me dice mi hijo. O sea, tenemos una relación fantástica. Para mí ha sido una bendición. De hecho, es una de las artistas que queremos, Dios mediante, que venga a ese concierto de Teatro Nacional. Todavía no sabemos al 100% si va a poder ser, porque ya depende de los compromisos que ella tiene, pero nos gustaría que venga y ella está haciendo lo posible por venir. Vamos a ver. ¿Qué cantante cristiano te gustaría hacer un dúo? ¿Internacional o nacional? Internacional, primero. Juan Carlos Barao. Ay, ¿Y nacional? lindo. ¿Cantante cristiano nacional? Mónica Mesa. ¿Y a ti? Internacional. Marco Runé. Sí. ¿Y cubano? Ya, me pone en compromiso porque hay varias gente que me ha dicho, oye, tenemos que... pero lo voy a tomar la palabra. Me dijiste que quería... la canción que te mandé. Sí. Que quería, no sé, hacerla como para ti. Sí me gusta ese día. Me gustaría que la graben, sería un honor para mí. Para nosotros también, si la canción es preciosa. Además me gustó mucho. Pronto va a salir. ¿Y no cristiano? Cubano y no cristiano. Sí, milanés. Pablo Milanés. Pablo. Sí, qué lindo. ¿Lo conociste, no? Sí. Claro. Pues he conocido tantos grandes, no voy a decir que los más grandes. Gente grande y humilde. Y me ha dado mucha emoción también hacer lo del concurso con ustedes, porque he conocido tantos grandes cantantes cristianos, tan buenos, que yo estoy orgullosísima. De
de poder compartir con ellos, aprender con ellos también. La verdad ha sido de gran bendición, así que te agradezco mucho. Les agradezco a los dos la invitación. No, y agradecido nosotros por haber dicho que sí a todas las invitaciones que hacemos. Bueno, aquí estamos, nada. Tenemos pendiente la cita en la casa. Ay, señores, qué bien la pasamos. En abril, ¿no? En abril, ¿no? Vamos a ver qué nos depara. Sí, porque es que estos días. De todo esto nos hemos hecho como una gran familia. Entonces, es algo que no podemos dejar. Ya, en abril de mes. Y la pasamos tan bien que a veces cuando esta vez no ha podido ser en este mes y la verdad Se que extraña. hace como Bueno, 2 días estaba pensando, ay, yo quiero. A mí me faltó decir ahorita una cosa, que una de esas bendiciones grandes en medio de la pandemia, que hablamos ahorita del disco de Ivette Cepeda y del disco nuestro, fue que yo conocí al pastor Alió González, que fue con quien yo realmente aprendí a masterizar un disco. Es verdad. Porque yo mezclaba y hacía mis mezclas y cosas, pero no tenía ni idea y conjuntamente con él, pues empecé en esos avatares de la vida y aprendí, porque Alió es una gente muy musical, de mucha experiencia, de muchas cosas, que nos tiene mucho que enseñar. A veces uno no calcula a la persona. Sí. Y aprendí con él, y incluso este disco de Ivette Cepeda lo masterizamos juntos. También el disco de Mónica. Sí. Y con él fue una bendición que llegó a mi casa, a mi vida, en medio de la pandemia. Lo amamos mucho. Lo conocimos a través de Ivette también, que Ivette y Bertrán también, José Luis Bertrán, son para nosotros como familia. Sí. Conocimos mucha gente linda en ese tiempo. Nada. En el tiempo de la pandemia. Voy a agradecer a Dios, porque yo digo que todas esas personitas Dios las ha puesto así en nuestras vidas y estoy tan agradecida por la bendición de conocerlos. Un saludo para Leo. Y para toda la familia, para Eileen, para Gaby. Es nuestra familia. Qué bonito es Dios, qué lindo, Señor. Bueno, me alegro muchísimo de que ustedes estén siendo bendecidos y estén siendo de bendición. Y que podamos ser parte de ese engranaje. Y que Dios nos siga usando. Y que Dios nos siga usando y que siga poniendo sueños en nuestros corazones. Algo grande viene para esta nación y yo creo que Dios está uniendo piezas clave para lo lindo que está por llegar. Gracias una vez más. Gracias mi hermano. Gracias. Le hemos pasado súper bien. Contento de estar aquí, fíjate. Nos ha ido el tiempo así. Y rapidísimo. Sí, nos ha ido rápido. Estamos felices de estar aquí, de compartir con ustedes y de que existan estos espacios que antes no existían. Así es. Porque antes, para hacer una cosa así, tenías que ir a la televisión, tenías que ir. Que existan estos espacios que son buenos, porque. Habla, que no te habla. No, mi amor, no, habla. Habla, que no te habla, porque fue ya. En la casa no habla, aquí lo estoy dejando hablar. Que habla. No tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Lo que me espera ahorita por lo de trucha, eso es cantera, pero bueno, no me cuesta. Porque eso se lo quedó guardado. Oye, ¿qué te iba a decir? Truchito, no, mi truchito, no. No es fácil, a ver. Bueno, entonces ya, como yo fui el que presenté, voy a despedir. Sí. Queridos amigos, nos vemos. Espera, no. ¿Todavía no? ¿Qué sí? No, viste que yo quería. Sigue la pregunta. No quería pasar no, porque ya de honrarles, de bendecirles, de animarles por lo que están haciendo. Son, como decía, hablan de bendición para mucha gente, no solo para mí, para muchísima gente. Ver lo que están haciendo, verlos ahí donde están, donde Dios les ha puesto y ser fieles ahí al Señor, yo creo que es de mucha inspiración para mucha gente, incluyéndome a mí. Y bueno, gracias por la amistad, de verdad significa mucho. Gracias por venir a Conversamos. Ay, sí. Y entonces ahora sí, despídenos. Ahora sí, bueno, caballero, se acabó esto, se acabó la actividad, como decían. La hemos pasado de maravilla. Sigan apoyando la música cubana, sigan apoyando a los artistas cristianos que hacen música. Que sepan que hay un montón de artistas en Cuba, cristianos, que no tienen empresa, que no tienen quizá aval, que no tienen evaluación, pero que son artistas de una calidad inmensa. Que solo Dios, sí. Y que con esa misma excelencia dan la música y que sepan que los músicos cristianos no son extraterrestres. Y no te pierdas este podcast, porque... ¿Cómo es que se llama? Conversando. Conversamos. Conversamos, veo. Conversamos,